Continuando con la racha de dictadores y regímenes totalitarios, hoy os traigo la historia de un hombre controvertido en sus métodos, pero brillante en sus resultados, que forjó un tipo diferente de régimen logrando mezclar autoritarismo con democracia, leyes opresivas con una riqueza asombrosa y capitalismo de libre mercado con control estatal, y que heredó un Singapur devastado por la guerra y desgarrado por la pobreza para convertirlo en una de las naciones más ricas y seguras del mundo. Hoy os traigo a Lee Kuan Yew, también conocido como el padre de Singapur. Desde 1819, Singapur era una pobre y vulnerable ciudad portuaria colonial que se consolidó como un centro comercial estratégico del Imperio Británico. Esta etapa atrajo comunidades chinas, indias y malayas, creando una sociedad multicultural y desigual. Esta situación se mantuvo durante más de 100 años, cuyo punto de inflexión se produjo con la ocupación japonesa. Pero para entonces, nuestro protagonista ya tendría 20 años, así que ya llegaremos a eso. ¡Calma! ¡Calma! Harry Lee Kuan Yew nace el 16 de septiembre de 1923 en Singapur. Es el primer hijo de Lee Chin Kon, un comerciante nacido en Semarang durante el dominio colonial holandés, que posteriormente se mudó a Singapur, y Chua Jin Neo, una chef de autoridad y escritora del libro de cocina de la señora Lee. Ambos eran personas educadas y que estaban bien ubicados dentro de la élite colonial. Lee no era cercano a su padre, pues este trabajaba como tendero dentro de una compañía petrolera Shell, y cuando no estaba trabajando estaba apostando, pues tenía adicción al juego. Su madre a menudo lo enfrentaba por su mala gestión financiera y sus malas habilidades como padre. Porque es lo que una mujer hace. Muy a pesar de que el padre de nuestro prota era un miserable ludópata, eran considerados una familia próspera, con alta posición social y con capacidad para contratar sirvientes, lo que le permitió a Lee crecer con relativa comodidad. Pudo asistir a la Raffles Institution, una escuela de élite, pero a pesar del mimo que lo envolvía, Lee no se limitó a vivir sin esfuerzo. Formaba parte de la élite, pero su familia provenía del escalafón más bajo de la escala privilegiada, lo que forjó en él una motivación para mostrar su valía que sus compañeros no tenían. Se graduó en 1939 y no solo fue el mejor de su clase, sino que superó a cualquier otro estudiante en toda la colonia de la Malasia británica, así que demostró que era listo, que tenía determinación y un deseo de presumir y demostrar que era mejor que nadie. Yep. Sus planes pasaban por estudiar en una prestigiosa universidad de Inglaterra como primer paso para llegar a la cima de la administración colonial, el cual denominaremos como su plan A. ¿Ah? Pues la vida tiende a patearnos las pelotas, y esta patada a él le llegó en forma de Segunda Guerra Mundial, así que por lo tanto pasó al plan B. Decidió quedarse en Singapur y conformarse con una beca en la Raffles College, pero no todo fue malo, ya que ahí fue donde conoció a su futura esposa, Kwa Geok Cho. Quedarse tampoco le permitió continuar con sus estudios, pues en 1941 la escuela pasó a convertirse en un centro médico, y para colmo de males, a principios del año siguiente empezó la ocupación japonesa, en la cual estos estaban cazando y liquidando activamente a personas chinas. Sí, gente, los japoneses en la Segunda Guerra Mundial fueron unos auténticos hijos de puta. ¡Hijos de puta! Tal vez algún día os lo cuente. Lee estaba entre los hombres chinos detenidos por los japoneses, y según él, temía ser atrapado por el Kempeitai, que era la policía militar del ejército imperial japonés, por lo que se presentó con un amigo para ser examinado. Intentó irse a la mañana siguiente, pero le ordenaron unirse a un grupo de hombres que iban a ser trasladados. Lee solicitó recoger su ropa primero, y esta jugada posiblemente le salvó la vida, pues gracias a ella pudo pasar una segunda noche en el dormitorio y abandonar el lugar al día siguiente cuando un guarda diferente lo dejó pasar. ¿Y por qué digo que le salvó la vida? Pues resulta que más tarde se enteró de que el grupo de hombres con el que iba a ir había sido llevado a la playa para ser ejecutados. Y la historia hubiese acabado aquí, pero recién acaba de empezar. Ese mismo año obtuvo un certificado de dominio del idioma japonés, lo cual nos demuestra una vez más que es inteligente, porque se estaba mimetizando y estaba aprendiendo a conocer a su enemigo. Los japoneses, por su parte, requerían de parte de la élite del lugar para gobernar su nuevo territorio una vez superado el caos de la invasión. Esto, sumado a sus conexiones familiares, permitieron que entrase a trabajar en la empresa de un amigo, luego en la Kumiai, donde se distribuían artículos esenciales bajo control nipón. Posteriormente pasó a trabajar en el departamento de propaganda japonés y finalmente trabajó directamente para la fuerza de ocupación japonesa como especialista en inglés, escuchando estaciones de radio aliadas en busca de señales en código Morse. En un momento de la guerra tuvo que pasar a la clandestinidad, pues estuvo pasando información secreta y para sobrevivir estuvo trabajando en el mercado negro. Dicha guerra influyó en sus percepciones de poder puro y la eficacia del castigo severo para disuadir el crimen. Además, empezó a ver a los británicos como aquellos
los que los habían abandonado. Lee dijo que salió de la guerra decidido a que nadie, ni japonés ni británico, tuviese derecho a empujarlos y patearlos, y que pudiesen gobernarse a sí mismos. Salió de la Segunda Guerra Mundial muy decepcionado con los gobernantes de Singapur, y con el dinero que había ganado trabajando en el mercado negro, pudo comprarse un barco para ir a Inglaterra y comenzar con sus estudios de su plan A. En 1946 se matriculó en la Escuela de Economía de Londres, pero se dio cuenta de que no le gustaba la vida en la capital británica. Entre otras razones decía que eran demasiado racistas. Al año siguiente, se casó en secreto con Kwa en Stanford y pasó a matricularse en Derecho en el colegio Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge, donde obtuvo unos resultados nuevamente excepcionales. Recibió el premio Whitlock como el mejor estudiante de su consorte y logró graduarse con una calificación de primera estrella en 1949, pero no termina aquí. Pues al año siguiente fue admitido en el Colegio de Abogados Middle's Temple en Londres, consolidando su formación jurídica antes de volver a Singapur. Boy, that escalated quickly. Y es importante mencionar que durante este periodo, Lee se involucró profundamente en la política. Esta fue la era del gobierno laborista de Attlee, quizás el más izquierdista de la historia británica. Lee comenzó a absorber sus ideas para incorporar sus grandes planes de vivienda social para establecer poderosos monopolios estatales, y los llevaría cuidadosamente guardados para su regreso, junto con las ideas anticoloniales que también había estado adquiriendo. Su esposa y él finalmente regresan a Singapur, donde se une al bufete de abogados Lai Cook and Ong. Os juro que se llaman Lai Cook, gente, no me miréis así. I'm just a cook. Fundado por el abogado británico John Lai Cook. En serio, no es un apodo, de verdad que se llama Lai Cook. Just a lowly cook. Fue cofundador de la organización pro-británica, Partido Progresista de Singapur, al que Lee representó durante las elecciones al Congreso Legislativo de 1951 como agente electoral, pero sus acciones como abogado iban contra las autoridades británicas, principalmente representando sindicatos en disputas centradas en los salarios, hasta el punto que Lai Cook le pidió que dejase esos casos porque estaban perjudicando a la empresa, pues aunque habían retomado su vida entre la clase adinerada, era consciente de que la política de izquierda también podía significar algo más de redistribución de la riqueza, una oportunidad para tocar los huevos a la administración colonial. Durante los siguientes años perfeccionó su oratoria, dirigiéndose a huelguistas y defendiendo a activistas en los tribunales. Lee sentía que el activismo tenía que ser secundario a la ley y el orden, especialmente dado el auge del comunismo. Tras la creación de la República Popular de China en 1949, una generación de chinos singapurenses se convirtieron en activistas rojos radicales. Lee era muy consciente de que necesitaría a parte de esta vasta población china de su lado si alguna vez quería ganar elecciones, pero también detestaba el comunismo. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. Su solución fue fundar en 1954 el Partido de Acción Popular, PAP, el cual consistía en un matrimonio forzado entre los izquierdistas anglicanizados de Singapur y los comunistas de habla china que realmente querían llegar al poder. Para las elecciones del 55, Lee había aprendido los distintos lenguajes que hablaban los principales grupos étnicos de Singapur, lo que le permitió apelar a ellos directamente en sus idiomas. Un capo el tío, ¿eh? Aunque a pesar de esto, su partido perdió ante el otro gran partido de izquierda de Singapur, el Frente Laborista, pero lo que podía parecer una decepción resultó ser una bendición. ¿Y por qué? Al gobernar como gobierno minoritario, el Frente Laborista perdió el control de los trabajadores en huelga y lanzó una brutal represión dirigida contra los chinos, convirtiéndose en un gobierno impopular. Además, al año siguiente, Lee creía que su partido, el PAP, había sido capturado por los comunistas y apoyó en privado al Frente Laborista en su purga de presuntos izquierdistas arrestando a sus líderes. En resumen, el gobierno caía por sí mismo y, encima, le habían hecho la limpieza a Lee en el PAP. Maravillosa jugada. Tiempo después, en el 59, para el gobierno de las elecciones, el PAP, que antes se encontraba dividido, ahora estaba en gran parte bajo el control de Lee. El resultado en dichas elecciones fue una victoria aplastante del PAP, que consiguió todos menos 8 de los escaños en disputa. Y solo unos días después, los británicos cedieron el control interno de la isla. A los 35 años, Lee Kuan Yew se convirtió en el primer ministro de Singapur.
Pero no todo era color de rosa. En su primer mes experimentó una crisis económica a medida que caía el capital extranjero. Por otra parte, el gobierno tomó medidas contra sociedades secretas, prostitución y otras actividades ilegales. Con esto, llegó a conseguir la publicación de un artículo que decía que había pasado una semana entera sin que hubiese un secuestro, extorsión o alboroto entre bandas, por primera vez. Lee también encabezó varias campañas de motivación para limpiar la ciudad. Introdujo el aire acondicionado en las oficinas y recortó los salarios de los funcionarios públicos, todo con el fin de mostrar que su gobierno sería el primero en dar ejemplo. Sin embargo, su intención no era llevar a la isla a su independencia completa. El PAP pretendía sacar a Singapur del control británico e integrarlo en una federación con Malasia. El cumplimiento de este plan se convertiría en el mayor triunfo de Lee y su peor pesadilla. Como él dijo, para entender Singapur y por qué es lo que es, hay que empezar por el hecho de que no se supone que exista y no puede existir. No tenemos los ingredientes de una nación, los factores elementales, una población homogénea, un idioma común, una cultura común y un destino común. Y efectivamente, Singapur consta de una superficie de menos de 750 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, la superficie de España es de 506.000 kilómetros cuadrados. Además, alberga una mezcla étnica con idiomas, cultura y religiones muy diferentes, y es pobre en recursos, ni siquiera agua para mantenerse. De ahí la idea de unirse a Malasia. En 1961, Lee se reunió con el primer ministro malayo, Tunku Abdul Rahman, para discutir una fusión, llegando a un acuerdo tentativo, pero solo esto ya fue suficiente para hacer que Singapur explotara. Mientras que muchos apoyaban al Papa en Malasia, un montón de chinos estaba aterrorizado porque esto pudiese convertirlos en una minoría perseguida. Una facción disidente del PAP formó el Barisan Socialis para hacer campaña contra la fusión. En respuesta, Lee convocó un referéndum que mostró una sólida mayoría pro-Malasia, pero cuando estallaron los disturbios, a Lee se le hincharon las pelotas. Y era tal la hinchazón que decidió poner fin al Barisan y a los socialistas de una vez por todas, por lo que en 1963 inició la Cold Start Operation. Esta fue la primera vez que Lee demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener el orden. Eso sí es fuerza. Más de 100 personas, incluidos los líderes de Barisan, fueron arrestados y detenidos sin cargos, básicamente encerrados por oponerse a la fusión. En 1963, finalmente Singapur se unió a la Confederación de Malasia, marcando, a su vez, el fin de una influencia británica sobre la isla y el cumplimiento más que exitoso de los objetivos de Lee. Pero la pesadilla todavía estaba por empezar. Apenas 2 años después, surgieron complicaciones derivadas de los altos impuestos que la capital malaya impuso a la isla por temor a la competencia económica de la misma. El intento agresivo de Lee de expandir el alcance de la PAP en el continente y la amenaza más clara, que era la que Lee más temía, los conflictos raciales. ¿Qué me has llamado, pedazo de mierda pechodiana? ¡Guerra racial! La nueva Malasia quería promover la cultura malaya, mientras que Lee tenía claro que solo un proyecto multicultural podría evitar que la península cayese en la violencia étnica. Solo para aclarar, el territorio malayo consta de la península malaya y la parte norte de la isla de Borneo, mientras que Singapur, a pesar de estar pegado al sur de la península malaya, está separado de esta por el estrecho de Johor, por lo que es una isla con 63 islotes adyacentes. Aclarado esto, sigo. 1964 y 65 serían 2 años que Lee no olvidaría. Primero, en el 64, los disturbios raciales separados que se extendieron por varios días paralizaron Singapur y dejaron tras de sí entre 22 y 36 fallecidos y aparte más de 400 heridos, cifras que varían entre las fuentes. En vista de esto y de que Singapur era como novia tóxica que solo trae problemas, la Confederación le dijo: recoge tus cosas y a tomar por culo, expulsando a Singapur de la misma, convirtiéndose en un caso único de independencia contra la voluntad del propio estado del que se separaba. A Lee se le dieron unos días de aviso para hacer el paripé, que era una separación mutua, y este, con el rostro lloroso, pidió a sus compatriotas que se mantuviesen firmes en creer que podían sobrevivir como un estado independiente. Pero como fuese, Singapur se quedaba completamente solo y desamparado. Lee sería recordado como el hombre que destruyó Singapur, y solo una cosa podía evitar esto: un milagro. ¡Era ciego y ahora veo! ¡Milagro! Tocado pero no hundido, nuestro prota fue y se encerró en su casa por 6 semanas enteras, tiempo durante el cual todo el aparato político de Singapur estaba en una suerte de pausa obligatoria. Durante estas 6 semanas, Lee puso su asiático cerebro a trabajar en una forma de hacer que su Estado-nación pudiese salir adelante a pesar de todo lo que tenía en contra, que era bastante. Estaba feo y era prácticamente un basurero. A pesar de que había impulsado políticas para la limpieza y conservación de espacios, digamos que estas no se cumplían. Las etnias dominantes, chinos, malayos e indios, se odiaban y había que hacerlos llevarse bien
bien, o al menos que se tolerasen. Y como no tenían recursos, debía hacer que este pedazo de tierra fuese llamativo para las empresas, y para ello debía ser un lugar donde la corrupción fuese bastante baja, y por ello armó un plan para todo. Aplicó leyes estrictas para que la contaminación y la acumulación de basura, cosas como tirar un envoltorio o masticar chicle y tirarlo, fuesen penadas con multas elevadas. ¿Te sentías artista y querías grafitear? Bien, si tenías suerte solo te iban a poner un chaleco de la vergüenza y a limpiar el área que habías ensuciado, pero si no tenías suerte, el castigo iban a ser unos buenos y terapéuticos azotes con una vara de bambú, y probablemente digas, bueno, los aguanto. Sí, no vas a morir, pero la espalda te va a quedar hecha papilla y probablemente te vas a mear y a cagar encima. Así que piénsalo. Con el poder del Estado tomó el control de prácticamente todo el suelo de Singapur y ordenó la creación de bloques de viviendas para la población, pero asignó cuotas étnicas para los mismos. Es decir, estos bloques serían el reflejo del mismo país. Habría chinos, malayos, indios y demás etnias y tendrían que vivir allí juntos, en paz y tolerándose. Todo estaba diseñado para que ningún grupo tuviese más residentes que otros. De hecho, la ley te puede impedir vivir en un sitio si tú llegas a romper este equilibrio. Aparte, que la casa nunca será tuya, al menos en el sentido estricto. Lo que adquieres es una suerte de arrendamiento a 99 años, y durante este tiempo puedes vender, heredar y hasta rentar ese contrato, pero después de los 99 años, la casa vuelve al Estado. Atrajo inversión extranjera, subió el sueldo de los funcionarios públicos a nivel del sector privado internacional y promovió una suerte de fiscalización por parte de la Oficina Anticorrupción para atrapar y castigar a cualquier funcionario que creyese que pudiese burlar al sistema. Todas estas medidas tuvieron cierto grado de impopularidad al inicio, pero fueron calando rápido. La gente empezó a ver la limpieza y a darse cuenta de que todo lucía mejor cuando no estaba sucio, y poco a poco fue haciéndose hábito. Aunque al principio era el temor por la multa o los azotes lo que hacía que buscasen una papelera para tirar las cosas, esto hay que decirlo. Algo similar pasó con la vivienda. Durante ese año la población había estado viviendo en barrios de mierda y ahora este hombre les ofrecía la oportunidad de dignificarse con una vivienda de la hostia. Lo único que tenían que hacer era tolerar a los otros grupos étnicos. Esto se convirtió en una suerte de precio a pagar con tal de salir de su miseria y pasar a vivir en una zona más acomodada. Y lo cierto es que la gran mayoría estaba dispuesto a pagar ese precio. Por otro lado, igualaba las etnias en oportunidad, eliminando estas viejas creencias de que los chinos o los malayos eran los ricos y demás movidas. Y la población vio con muy buenos ojos que se le pagase un sueldo elevado a los funcionarios públicos con tal de que se mantuviesen apartados de las tentaciones. Inició una política de control de natalidad llamada Para en el Segundo, para que las familias de Singapur solo tuviesen 2 hijos, por aquello del espacio y tal. E incluso se puso algo eugenésico el hijo de puta, diciendo que las mujeres muy pobres deberían tener solo uno, y las mujeres con estudios universitarios y cargos de poder debían tener más, ya que según él eran más listas y así la población pues también lo sería. No encuentro fallas en su lógica. Singapur pasó en poco más de 20 años de una nación hundida en la miseria a ser una potencia pujante del sudeste asiático, todo impulsado por una mezcla de capitalismo de Estado y una fortísima intromisión estatal. Pero durante todo este tiempo la cabeza de la nación había sido Lee Kuan Yew, y no porque hubiese secuestrado el poder, sino porque supo cómo usarlo. Veréis, Singapur tuvo elecciones, y en un principio las ganaba por una mezcla de factores interesantes, porque la gente veía los resultados positivos y porque si salía algún candidato que considerase peligroso, pues lo metía preso, ya que existe una ley que dice que el Estado puede apresar a cualquier persona que considere un peligro para la nación, pero con el tiempo empezó a implementar otros métodos. Si algún político de oposición criticaba al régimen o a su persona, le esclavaba una demanda de la hostia por difamación y exigía cientos de miles de dólares en compensación, dinero que el demandado no podía pagar. Y como los jueces eran pro régimen, obviamente este siempre ganaba las demandas, así que esto llevaba al opositor a declararse en bancarrota, y si la ley de Singapur establece que una persona en bancarrota no puede participar en la política, pues a tomar por culo. De hecho, las fuentes indican que este era el método favorito de Lee, porque no tenía que prohibir partidos, solo tenía que hacer quebrar a sus líderes. Es un plan perfecto, sin fisuras. Y si nada de esto funcionaba, pues chantaje con la vivienda. En plan, si no votáis como debéis, vuestros edificios van a ser los últimos en ser atendidos o refaccionados. Los servicios podrían empezar a fallar, o quizá los demolamos y los enviemos al otro lado. Porque sí, gente, los gobiernos no importa el país, ni te dan una vivienda porque sean buenos, te la dan porque así te pueden controlar. Y con todo esto, sumado al férreo control sobre la prensa, garantizó que este asiático hijo de Buda ganase todas las elecciones por paliza. Muy democrático y mucho democrático. Obviamente para Occidente esto era una dictadura disfrazada, pero a Lee se la sudaba. Según su concepto, Asia tenía valores
valores diferentes. Y no funcionaba igual. Allá, un líder no tiene por qué estar 4 o 6 años. Debe permanecer en el poder, siempre y cuando lo esté haciendo bien, hasta que una nueva dirigencia esté preparada para asumir las riendas del país. Y más si era Singapur, un estado que de acuerdo a sus palabras no debía existir, pero que lo había conseguido. En 1990, tras 31 años en el poder, Lee Kuan Yew abandonó su cargo de primer ministro, convencido de que era hora de que las instituciones que había creado probasen si podían sobrevivir tras la salida del líder hegemónico. Pero claro, nunca abandonó su influencia. Es como Pablo Iglesias con Podemos. Creó para sí mismo el cargo de ministro senior, un puesto desde el cual daría consejo y guía al siguiente que tomase el poder. Y funcionó. Goh Chok Tong sería su sucesor y mostró un carácter más flexible que Lee. Se enfocó en la economía y consolidó la posición de Singapur como una potencia en la región. Claro, en su mandato hubo unas 400 ejecuciones, sobrepasando las de Lee, pero no porque fuese un sanguinario, sino porque la mayoría eran traficantes de esa mercancía que Maradona adoraba. Y a diferencia de Lee, a este le gustaba más meterles una bala a los que rompiesen las leyes. En 2004 sería el hijo mayor de nuestro prota, Lee Hsien Loong, quien asumiese el poder. Y las fuentes lo definen como el gran modernizador de Singapur, atrayendo a las grandes empresas tecnológicas y permitiendo la creación de casinos. Nuestro ya envejecido protagonista no estuvo de acuerdo, porque de acuerdo a este, los casinos traen vicio, pero su hijo se encargó de que funcionase. Los ciudadanos de Singapur tienen que pagar $110 para entrar a un casino, y si recibes ayuda del Estado o si tu familia considera que tienes problemas de juego, ningún casino te deja entrar. Y si lo hacen, pues iban a descubrir por qué al hijo de nuestro prota le llaman el hombre con guante de seda y el puño de hierro. ¿Y por qué os cuento esto? Sencillo, porque demuestra que el método y las instituciones del gobierno ideadas por Lee pudieron seguir dando estabilidad al país, incluso abriéndose al mundo y exponiéndose a las prácticas que podrían traer problemas a su sociedad. Pero ya sabéis, las ideas e instituciones pueden prevalecer siglos, pero no así las personas. A partir del 2013 enfrentaría varios problemas de salud y un problema cardíaco que le mandó al hospital. Tiempo después, una infección bacteriana, y en febrero del 2015 ingresó nuevamente al centro médico por una neumonía. Las cosas se complicaron y su estado de salud empeoró tanto que finalmente el 23 de marzo del 2015 su hijo Lee Hsien Loong, primer ministro para el momento, anuncia que Lee Kuan Yew acababa de palmar. La noticia fue un balde de agua fría para la sociedad singapurense, pues esta le mostró su respeto a su líder en su funeral. Viendo las imágenes pareciese que fue algo coordinado y hasta obligatorio tipo Corea del Norte, pero lo cierto es que las ideas de Lee habían calado ya en el ADN del pueblo de Singapur. No existe ninguna prueba que indique que fue obligatorio asistir, por lo que parece ser que el sentimiento de pérdida fue real. Y de acuerdo también a las fuentes, la gente lloraba no la muerte del líder, de un dictador o de un tirano, sentían la pérdida del padre de la nación y de aquel que les hizo ser una nación fuerte después de siglos de dominio colonial, de guerra e invasión. Como dato curioso os diré que un chaval hizo un vídeo días después de su muerte insultándolo y diciendo que lo veían como a Jesucristo. La ley le cayó encima. Fue preso 58 días por atacar los sentimientos religiosos, es decir, por meterse con Cristo. Aunque en la práctica fue por insultar a Lee, y cuando salía de los tribunales le metieron unas hostias. Y la población literalmente lo odiaba. Sufría vejaciones, insultos y cada cierto tiempo la ley lo buscaba para procesarlo de alguna forma. Al final huyó a Estados Unidos porque no aguantó la presión y ahora está en la cárcel por pornografía infantil. Así que todo lo que le hicieron creo que fue poco. En fin, la historia de Lee Kuan Yew es ciertamente un caso digno de estudio. Algunos lo llaman un dictador benévolo, alguien que efectivamente hizo cosas buenas, pero cuya motivación siempre fue usar cosas como arma política para estar en el poder. Otros dicen que fue un gran ingeniero social, logrando algo que pocos líderes han conseguido: mantener la paz entre grupos étnicos sin aplicar violencia excesiva, solo basado en el control social estricto. En lo personal, creo que Lee Kuan es un producto de sus circunstancias y sus ambiciones. Probablemente hubiese preferido gobernar de otra forma, pero se vio frente a un país roto en muchos sentidos que requería estabilidad y que merecía, tras control colonial y un sinfín de conflictos, tener paz, identidad y prosperidad. Today, this is our modern city. 10 years from now, this will be a metropolis. Never fear. Tomó el toro por los cuernos, el poder entre las manos y efectivamente hizo su trabajo. Yo creo que no podemos decir que Singapur ahora mismo, tras su paso, esté peor que cuando lo cogió. Puedo estar más o menos de acuerdo con las formas, ya que creo que el Estado no debe intervenir en la vida del ciudadano como lo hizo aquí. Creo también que hay derechos que no se pueden negociar y que debemos tener. Y sin embargo, tuvo éxito. Y en la política como en la vida, son tus resultados los que definen cómo serás recordado en la historia. Yo en lo personal amo la libertad económica
económica y social. Y aún así, con esta historia me pregunto, y os pregunto a vosotros, si en ocasiones el fin justifica los medios. Os estaré leyendo en comentarios a ver qué me decís. Gracias por estar ahí.